como decía, le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Gisela Derpich para que nos dé una visión de cómo percibe ella la demanda federal, la propuesta federal desde su experiencia, ¿no? Muchas gracias. Quiero dejar claro que, como también Roberto ha dicho, estas son unas impresiones personales alimentadas por un diálogo permanente con personalidades de Tarija de diferentes sectores sociales, algunos muy estudiosos, otros más bien con una experiencia de vida acumulada y con una lucha social importante que respalda su palabra, pero no deja de ser una aproximación que yo llamaría a mano alzada, la que voy a compartir con ustedes. Lo primero que quisiera remarcar es que Tarija no es ni del oriente ni del occidente, se presenta, se concibe, se autorreconoce como una región distinta que en algunos casos podría tener la cualidad de habilitarle como una bisagra del oriente y del occidente, pero en todo caso, fíjense, se habla de cambas, collas y chapacos, y el chapaco es una especificidad muy particular, con una población, digamos, indígena de valle en la que los Churumata y los Tomata eran los grupos más importantes, y del lado del Chaco los guaraníes. Cuando Luis de Fuentes y Vargas llega en 1574, con él trae población desde los Chichas, lo que va a hermanar profundamente a Tarija con Tupiza. Y la Guerra del Chaco, que es un acontecimiento, que es un proceso que marca profundamente la identidad tarijeña, deja a su conclusión, diríamos, una primera ola migratoria occidental, pero que tiene una particularidad. Se trata de familias específicas que se van quedando, y por eso que no es raro que en Tarija exista gente que lleva el apellido Condori o el apellido Choquetilla, Choquevilca, pero que es, pese al apellido indígena, es tarijeña, porque lleva muchísimo tiempo acá, cosa que cambia cuando el modelo del 21060 propicia una migración masiva del occidente, en algún caso auspiciada por personajes como Motete Zamora, que lanza un discurso de que para ser tarijeño solo hace falta vivir en Tarija y sentirse como tarijeño. Pero esta es una oleada masiva que no viene disgregada en familias, sino que más bien implica la llegada de una manera de entender la vida. Es gente que planta su bandera, pone su tienda, digamos, de campaña, y trae su cultura. Es una migración que ha de marcar diferencias culturales y económicas muy importantes, y que va a repercutir en la esfera política con unos efectos que sin duda alguna tienen que ver también con la presencia del MAS a partir de los años 2000. En términos cuantitativos y de acuerdo a las proyecciones del INE, que como bien sabemos no están libres de sombras de duda, Tarija tiene 591.800 habitantes, de los cuales hay una mayoría por poco de varones, 50.5, y 49.5 mujeres. Una esperanza de vida que en promedio llega a 77 años, 73 en el caso de los varones y 80 de las mujeres. Los municipios más poblados representan el 65% con tendencia a crecer del total, y son Tarija y Acuiba. Se habla de una población económicamente inactiva que supera un poquito al 17%, y casi ninguna población desocupada. Otro dato relevante desde mi punto de vista para entender dónde estamos parados al hablar de Tarija es que para el 2021 Tarija ha tenido como principal exportación en un 95.6% el gas natural, que está ya camino a su agotamiento definitivo. Si estos son los datos objetivos demográficos, creo que es muy bueno entender algo del telón de fondo que tiene que ver con las narrativas y el imaginario predominantes aquí en el departamento de Tarija.
tomando en cuenta que no es lo mismo Tarija que el Chaco, y a eso seguramente le dedicaré algún punteo a lo largo de la exposición. En primer lugar, yo diría que Tarija se mueve entre la memoria y la imaginación. Cuando digo memoria es paralelamente a una nostalgia por su vínculo con Tarija, una suerte de amargura por su pertenencia a Bolivia. Todos sabemos que la situación de Tarija se definió tardíamente, que hubo un cabildo de por medio, que el Cerro Rico de Potosí tuvo mucho que ver con esa definición, y a lo largo de los años la gente ha vivido añorando esa pertenencia a la Argentina. En boca de algunas personas representativas de la élite más tradicional, yo he escuchado decir, es una pena, en ese cabildo no estuvieron todos los que tendrían que haber estado, y la Argentina prefirió no quedarse con nosotros. Es decir, hay un sentimiento de mucha frustración de por medio. Y también hay un fantasma que mezcla lo colla con el más. La gente en Tarija quiere escapar de eso, en cierto sentido. Hay una división profunda en la sociedad tarijeña al respecto. No en vano los resultados electorales muestran que por poco el MAS gana la gobernación en los últimos eventos electorales, dejando de lado la consideración de la oscuridad del padrón electoral y otro tipo de mecanismos fraudulentos, pero se nota que hay un crecimiento de ciertos sectores de población que encarnan ese fantasma que preocupa mucho a una élite que ha perdido poder, pero que no deja de tener voz, y la prueba es que en las instancias cívicas juega permanentemente un papel importante, y que tampoco en los principales cargos políticos, ya sea la gobernación o el municipio, algunos municipios, más allá de ser asambleístas o concejales, los collas que viven hace mucho tiempo aquí en Tarija no han logrado mayor importancia. Entonces, eso ya tiene que ver con el balance del futuro. ¿Nos agarra el fantasma este o no nos agarra? Y Santa Cruz aparece como una esperanza. Lo que ha pasado en el conflicto último cívico de Santa Cruz y la voz tarijeña de respaldo que en algún momento ha sido solitaria al movimiento de Santa Cruz es una prueba de que Santa Cruz es para Tarija una esperanza. No hay que olvidar que la relación del propio Chaco con Santa Cruz es cada vez más fuerte. ¿Qué ha pasado en Tarija en su experiencia con la descentralización? Yo lo primero que quiero decir es que en Tarija, al igual que en el resto del país probablemente, ¿no? La descentralización administrativa, que creo que ha sido más eficiente para descentralizar que el propio régimen de autonomías por el sabotaje normativo y práctico que se le ha impreso desde el propio poder central, digo, la descentralización administrativa, de todas maneras no ha tenido una gran trascendencia. Y lo propio ha pasado con el proceso de municipalización emergente de la Ley de Participación Popular. Yo creo que ese proceso tan rico, tan importante, ha mostrado los resultados de una debilidad intrínseca. No basta que sean muy buenas las ideas, muy buenas las propuestas, hay que tomarse el trabajito de generar alrededor de ellas consenso social. De pronto llega el MAS y los municipios sistemáticamente pierden importancia. Y eso tiene que ver con que ese proceso emergente de la Ley de Participación Popular, muy bien pensado, no echó muchas raíces, sino hasta el momento en que su efecto político se manifiesta en el MAS, en el gobierno, que lo que hace es liquidar con ese espacio de libertad local, invadiendo sus competencias. Y finalmente el régimen de las autonomías, en el que sí Tarija hace fuerza conjunta con Santa Cruz, con el Oriente. La figura de Mario Cosío es muy importante porque es uno de los portavoces más destacados
de esa esperanza y de esa apuesta por un régimen que no acaba de consolidarse por las razones ya expuestas. ¿Qué está pasando hoy día con el federalismo en la agenda de Tarija? Resuena con fuerza. De hecho, se escucha en diferentes sectores, pero es una expresión del cansancio acumulado por el centralismo. Me gustaría aquí hacer una ligera puntualización de ciertos aspectos que yo como potosina llegada a Tarija he podido apreciar. He venido en diferentes momentos. Yo viví en Tarija durante 3 años, a finales de la década del 70, y he sentido el olvido de Tarija de parte del Estado boliviano. No podemos, pues, dejar de recordar que el camino carretero que se hizo a través desde Potosí por Chuquisaca hasta Tarija, se lo hizo porque había la guerra del Chaco. En general hay un sentimiento de frustración. Yo he escuchado decir a la gente, los tarijeños que fueron presidentes asfaltaron las entradas a sus casas, y lo pueden decir con nombre y apellido y las zonas que fueron asfaltadas, pero no hicieron, digamos, mucho más. Un segundo elemento que explica la reposición del federalismo en esta agenda es que la amenaza del creciente autoritarismo, de la profundización del autoritarismo del MAS, obliga a buscar caminos para eludirlo. Y se considera, probablemente sin mucha base ni fundamento, que el federalismo es un buen camino para eludir el autoritarismo del MAS. Es una consigna movilizadora hacia la libertad. Se escucha en diferentes foros, se la contrapone a los abusos, a los atropellos, al olvido, a las deudas históricas, a la retención indebida de recursos departamentales, pero no tiene base sólida ni tampoco tiene un contenido que vaya más allá de la frase hecha y del grito en las marchas, en las movilizaciones o al cerrar cierto tipo de documentos. Lo cierto es que hoy día Tarija, un departamento cuya economía ha estado gasificada durante los últimos 20 años, con el cierto agotamiento de esas reservas de gas, es el peor momento para plantearse un proceso de profundización radical de la descentralización, pero las otras razones, los otros motivos explican por qué se ha reposicionado en los últimos tiempos. Yo quiero compartir con ustedes lo que se ha trabajado en las últimas semanas desde que Santa Cruz, a través de su comité cívico, lance en Tarija como una respuesta a esa iniciativa cruceña por el federalismo, han encomendado a las instituciones cívicas que se trabaje lo que podría ser una agenda, una propuesta prefederal. Y lo primero que yo observo de esto es que este trabajo haya sido delegado a abogados. Yo soy abogada y, bueno, pues precisamente por eso sé que los abogados tenemos que estar presentes, pero en nuestra condición de tales probablemente cuando ya el resto de la sociedad y de los sectores se ha puesto de acuerdo en temas claves y nosotros los abogados entramos entonces para darle una forma institucional que viabilice esta propuesta. Pero en este caso son abogados que trabajan la agenda y ponen como punto número 1 departamentalización de la justicia. Y esta es una propuesta que en el contenido lo que está planteando es que se nomine a los magistrados en las asambleas departamentales de todos los departamentos. Hay un segundo punto que dice autonomización impositiva, cuyo contenido no queda muy claro. El tercero, que habla de la erradicación de la condicionalidad financiera, que quiere decir que los planes operativos,
los proyectos, la asignación de los recursos no deberían pasar por la consulta y la decisión en las instancias centrales de gobierno. Hay un cuarto elemento que se refiere a la definición de la deuda centralista, porque consideran que, y no es que solo consideran, es una verdad, el Estado central, el poder central se ha quedado, ha descontado recursos, no ha entregado los recursos que debiera entregar al Tesoro Departamental de Tarija. Y finalmente, que se elimine la invasión competencial del nivel central del Estado. Ustedes pueden apreciar cuál es la lógica. Hay, yo creo, un rescate de preocupaciones que vienen por el centralismo secante, la vulneración de la aspiración autonómica, no solo vía una práctica viciosa, sino también vía unas trampas normativas que han sido incorporadas en el texto constitucional y en otras. Yo cerraría esta primera intervención a partir de lo que es el caso tarijeño, apuntando lo siguiente. Desde mi punto de vista, la tendencia a una mayor descentralización en el país, más allá del MAS, es irreversible y es deseable. Yo digo es irreversible porque podemos señalar con el dedo, con fundada razón, no solamente desde Tarija, sino desde diferentes, todos desde los departamentos, los vicios, las taras, los impactos negativos del centralismo, y las ansias de libertad nos llevan a esto. Digamos que estamos madurando, aunque no sea con todo el sentido de responsabilidad, pero eso también va gestándose, eso también va madurando. Y digo que es deseable porque un país tan diverso como este no tiene opción de mantenerse unido si no es a través de la asignación de mayores posibilidades, espacios de libertad para sus miembros, aun cuando en ese intento se pudiesen reproducir los vicios del centralismo en los niveles subnacionales. Yo creo que ese no es un motivo para negarse a trabajar en este sentido. Yo creo que el federalismo en algún momento va a tener que llegar. A mí me alegraría mucho que llegue, desde luego, en el momento que sea más oportuno. Sin embargo, es una problemática compleja y como tal requiere pues una mirada también compleja y unas soluciones también complejas. No hay nada simple y menos en una cuestión como esta. Y por lo tanto, el mero sentido emotivo, la mera afectividad, el mero reclamo, por muy justificado que sea, no es suficiente. Requiere información, requiere capacidad técnica y especialmente requiere consenso social. Respecto al tema de la información, yo digo, debiéramos pensar en unos institutos departamentales de información, que no en todos los casos van a funcionar, no en todos los casos van a ser eficientes, pero habría que tratar de hacer ya una práctica de recolección de información fidedigna para sustentar decisiones políticas y técnicas. Y para eso se necesita profesionales. Ahí tenemos un problema en los lugares como Tarija, la gente suele irse. Yo quiero contarles que como docente en la universidad, todos los semestres, primeros semestres, pregunto a mis estudiantes si se van a quedar a vivir aquí y todos dicen, o casi todos dicen que no. Y cuando se les pregunta el por qué, dicen porque aquí no hay futuro. Y eso realmente es terrible, pero bueno, hay que resolverlo de alguna manera. Necesitamos también generar una base técnica con competencia. Y el consenso social, que en el caso de Tarija tiene las complicaciones. Aquí traigo el asunto del Chaco. Ustedes saben, es una autonomía regional. Se ha llevado el 45% de la asignación por regalías. Aparte de eso, ha participado de la asignación regular por coparticipación y en un escenario de tensionamiento político muy, pero muy fuerte con la capital. En eso se parece un poco al escenario de Potosí. Potosí en la zona central y especialmente el norte de Potosí, que es todo un problema. Cuando yo fui prefecta lo he vivido en varios momentos y en Tarija con el Chaco es algo bastante parecido.
Yo diría, por ahora en Tarija, el federalismo es solo una consigna que no tiene contenido ni tiene consenso y es sin duda alguna un recurso extremo de defensa ante el autoritarismo creciente del MAS. Cierro. Tarija tendría que plantearse seriamente la reflexión y la acción de cara al federalismo, no solamente en función de su cada vez mayor libertad como departamento, sino entendiendo que es necesaria la integración regional. Y quiero recordar aquí a un viejo amigo que sus últimos años los vivió aquí, tal vez algunos de ustedes lo han conocido, Augusto Torres Miranda Chuto, que era el director general del CIAC, que soñaba con lo que él llamaba el sur andino. Creo que su pecado fue ponerle andino, porque la palabra andino, por las razones que he expuesto, lo de Colla, y que el Colla además es masista, tiene una connotación especial aquí en Tarija, pero él soñaba con esa propuesta de integración del sur, ese viejo bloque cívico del sur que funcionó en algunos años y que debiera ser una opción sureña, lo que nos invita a superar miedos y prejuicios. Eso es todo en esta primera intervención. Les agradezco mucho por su atención.